Hoy vamos a hablar sobre la succión. A mis espaldas tengo unos equipos de succión de secreciones o de líquido o de fluidos, que básicamente lo que hace es lo que hacemos todos nosotros cuando tomamos líquido a través de una bombilla o una pajita, que es generar una presión que hace que el líquido se mueva hacia el punto donde uno está succionando, se mueve por presión negativa. Y lo que hacen estos equipos que están a mis espaldas, así que vamos a explicar cómo se utilizan, es precisamente eso: generar una presión de succión que hace que se muevan los fluidos, que se muevan los líquidos. Por lo tanto, como todos sabemos, están diseñados básicamente para extraer secreciones. Tenemos entonces estos dos equipos, que son los que están acá en nuestro ELEAM, y lo mostramos porque probablemente son muy parecidos a los que tenemos o tienen la mayoría de los hogares de ancianos, o ELEAM, o algunas unidades médicas que son extrahospitalarias. Mencionar que dentro del hospital, la mayoría de las veces, la presión negativa está conectada a una red, que son como unas tuberías que uno puede ver cerca de las murallas, o a veces está solamente el anclaje en la pared del catre clínico del paciente, y ahí uno se ancla, pero básicamente es el mismo mecanismo. En alguna parte del hospital hay un rotor que genera la succión o la presión negativa. En las unidades que son extrahospitalarias, nosotros vamos a tener modelos como este. Voy a partir mencionando algunas características de este, y después vamos a hablar un poco de este, que es el que con este último proyecto fue entregado a la mayoría de los ELEAM. Vamos con este primero. Existen muchas marcas en el mercado, pero el modelo básico de los equipos de succión, que tienen dos botellas de recolección de fluidos o de trampa de fluidos, tienen el mismo principio de funcionamiento, y es que tenemos una conexión larga. Esta conexión larga va destinada al paciente, es por donde la secreción o el fluido viene hacia acá, entra a la primera botella recolectora de fluido, ¿sí? Donde el líquido por gravedad va a caer y va a quedar en el agua que está abajo, ¿sí? La presión negativa se va a transmitir a través de otra conexión corta que va a la segunda botella trampa, ¿sí? Que lo que hace básicamente es como una medida de seguridad. En caso de que sea sobrepasado el nivel de agua y líquido o fluido de esta botella, va a caer y va a quedar atrapado en esta otra botella trampa de acá, ¿sí? La que a su vez va a transmitir por otra conexión la presión negativa que está saliendo del equipo. En el fondo el equipo succiona por aquí y succiona por acá, ¿verdad? La última conexión, que es la que va desde el equipo a la primera botella, tiene esto de acá, que es un filtro que atrapa la humedad. Recordemos que el aire tiene agua, ¿ya? Y además este ambiente está saturado de líquido, entonces este es un filtro hidrofóbico, y este filtro lo que hace es que atrapa el exceso de humedad o las gotitas que pudieran pasar, para evitar que el equipo aquí adentro, que son piezas metálicas, un equipo que funciona con electricidad, evitar que esto se humedezca adentro, ¿ya? ¿Qué cosas es importante señalar al momento de funcionar con un equipo como este? Es que hay que tener cuidado con los niveles de agua, ¿ya? La mayoría de las botellas, botellones, que en este caso son de vidrio, tienen marcados los niveles, pero a veces están viejitos, los niveles se borraron, entonces hay que tener mucho cuidado que el nivel de agua no se acerque mucho a la entrada de la tapa, donde por dentro están conectadas las conexiones que van al paciente, ¿ya? En realidad debiera tener un nivel de líquido que no es muy alto,
idealmente de la mitad o un poquito más abajo. Eso nos asegura o nos da un margen bastante seguro de funcionamiento que evita que las secreciones, la sangre, la mucosidad de la vía respiratoria haga una ruta de circulación por completo del circuito y termine dentro del motor. ¿Ya? Bueno, en relación a este equipo, que es el que va a estar en la mayoría de los Eliam, porque es parte de la adjudicación de este último proyecto, marca Apex en este caso particular, es un equipo bastante simple, portátil, liviano y que sirve bastante porque en realidad es muy transportable y para los fines que fue diseñado bastante bueno. Aquí adentro, esto se llama cuerpo, en el cuerpo del equipo adentro está el motor al girar lo que hace es que provoca una presión negativa porque chupa, succiona aire por aquí, el aire circula acá adentro y es eliminado hacia el exterior, en este caso por abajo, ¿ya? Ese aire seco, porque en realidad el aire aquí entra seco, es succionado por aquí y sale por acá. Es posible que algunos de ustedes estén familiarizados o tengan en su Eliam unos equipos más antiguos de construcción metálica que son bastante clásicos, en que la salida del aire tiene el mismo mecanismo, pero la salida de aire no es así como difuminado como acá, sino que también es a través de un pequeño orificio o conducto que en algunos casos de esos equipos se utilizan o se utilizaban para nebulizar, porque por esa salida sale el aire a presión positiva. ¿Ya? No es el caso de estos equipos. ¿Qué más vamos a encontrar cuando ustedes abran la caja? Van a encontrar el cuerpo del equipo, va a venir esta conexión corta o tubo corto que tienen que ponerlo en el filtro hidrofóbico, que es lo mismo que hicimos para la explicación del equipo anterior, como el sentido de flujo del aire es hacia allá. El aire que vino humedecido por gotitas llega a este filtro y este filtro lo atrapa para que el aire pase hacia allá lo más seco posible, ¿ya? Después van a encontrar una conexión corta que va a ir a la tapa del equipo, ¿sí? Una palabra sobre las tapas, la tapa va a venir con una serie de conexiones o orificios, viene abierta, lo que hay que hacer es, antes de utilizarla la primera vez, cerrar las que nos vamos a usar. Y para el caso de los lúmenes de estas conexiones no vamos a usar esa, que es la más grande, y tampoco vamos a usar esta, ¿ya? Esas tienen que estar tapadas porque si no están tapadas al momento que ustedes quieran aspirar secreciones del paciente, la presión negativa va a salir hacia el aire, entonces ustedes dicen, esto no aspira, claro que no aspira, o sea, sí aspira, pero la aspiración está haciendo como a través de acá hacia el aire de la habitación. Entonces los que no se utilizan tienen que estar ocluidos, cerrados. Nosotros vamos a utilizar estos dos. ¿Dónde van? La conexión corta, que es la que lleva el aire desde lo que va a ser la botella hacia el cuerpo. Esa conexión corta va aquí. En realidad va acá por fuera, ¿sí? Se conecta ahí. Ahí. Y la conexión larga, que también viene incluida en el kit, va a insertarse en la tapa acá, ¿ya? Esta conexión por la parte interna de la tapa lo que tiene es este pequeño receptáculo que incluso se puede girar un poco y que va a ir atrapando un poco la secreción para que esta no rebote al caer al agua adentro, ¿ya? Ok, y la tapa se ajusta en la botella de esta manera, ¿sí? La ajustan, tiene que estar bien ajustada para que... Tiene que haber aquí un cierre hermético. Si esto queda suelto, claro, la presión negativa cuando ustedes quieran aspirar se va a transmitir por los bordes hacia la habitación. Esto tiene que estar cerrado herméticamente, ¿ya? Tenemos también, por lo tanto, lo acabamos de mencionar, la conexión larga. Esta conexión larga, que es como de 1,5 metros o más o menos 1,80 metros es larga, es la que está destinada en su extremo más distal para que conectemos nosotros la sonda de aspiración, ¿sí? Y es la que va en el extremo que la persona que es el operario, el kinesiólogo, la enfermera, el TENS, no sé, va a tener en la mano para generar la aspiración de secreciones al paciente. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el botón de encendido, bueno, viene con un enchufe, ¿cierto? Esto hay que enchufarlo.
se inserta en la parte de atrás, ¿sí? Ahí se inserta. Tenemos el botón de encendido apagado, tenemos el barómetro, que es el que nos va a indicar la presión de aspiración, vamos a hablar de eso en un instante más, y tenemos el regulador de presión, ya con el que vamos a jugar para darle más o menos presión, ¿ya? Eso en cuanto al armado de este equipo. Antes de terminar, mencionarles que existen algunos modelos para este equipo, existe un modelo y para otras marcas también, que son a batería. Al ser a batería, la batería se ve aquí abajo, ¿sí? Es exactamente igual que esto, pero tiene el compartimento de la batería y tiene como una llave que es como un chip, que no funciona a menos que esa llave, que es como un chip de seguridad, una llave de seguridad, esté instalada. Y también ese modelo y hay otros que tienen un interruptor que es para el pie, es como un interruptor a distancia, que va acá, al lado del toma corriente, ¿sí? O el cable de poder. Entonces aquí al ladito del cable de poder sale otra línea y tiene un interruptor de pie. Entonces la persona que está aspirando puede apagar o encender el equipo simplemente con accionar con el pie, ¿ya? Ok, algunas palabras sobre la forma de utilizar estos equipos. Hay que tener cierto entrenamiento para usar este equipo, en verdad. Son muy útiles, pero manos inexpertas uno podría echarse un condoro, como se dice acá en Chile. Un condoro, ¿dónde entra eso? De condorito. Bueno, estos equipos están diseñados para ser utilizados como un máximo de 30 minutos continuos. Es decir, uno debería tenerlo encendido más de 30 minutos sin alguna interrupción. Y en esa interrupción hay que esperar que el equipo se enfríe para volver a encenderlo. Ahora, es muy raro llegar a una circunstancia en que ustedes necesiten estar media hora aspirando a una persona. Eso ya es muy raro. Pero de todas maneras, hay que decirlo, no debe estar encendido más de media hora. Respecto a la técnica propiamente tal, ¿qué cosas uno se puede encontrar durante el procedimiento? Lo primero es que uno enciende el equipo y diga, esta cuestión no aspira. ¿Por qué no está aspirando? Hay varias posibilidades por qué no está aspirando. Vamos a nombrar las más comunes. La primera de ellas es porque la tapa está mal puesta. Si la tapa está mal puesta, no está bien cerrada en forma hermética, la presión negativa se transmite por el borde hacia el exterior y está succionando aire de la habitación, ¿ya? Entonces habría que ajustar la tapa. Otra posibilidad es que alguna de estas otras entradas esté abierta. Entonces la presión negativa, como encuentra mucho menos resistencia en esta tapa que quedó abierta que en todo este circuito, la presión negativa se transmite hacia la habitación, ¿sí? Entonces hay que cerrar esa tapa. Otra posibilidad es que este filtro hidrofóbico esté demasiado saturado, muy sucio, esté tapado. En ese caso lo que hay que hacer es sacarlo y cambiarlo, ¿sí? Llamar y conseguir con el proveedor de la marca. Estos filtros son fáciles de cambiar, ¿ya? Se saca esto, se desmonta y se cambia. Otra posibilidad por la que no esté aspirando es porque esto esté conectado a una fuente de corriente de bajo voltaje. Entonces, claro, la máquina está funcionando, pero hay poco voltaje y ya eso ya es un tema más eléctrico y habría que ver qué es lo que está pasando con la instalación eléctrica, ¿ya? Es raro. Otra posibilidad, que también es más o menos común, es que no está bien regulada la presión desde acá. Y aquí quiero hacer una pequeña como reflexión. La presión que está estudiada como la óptima para las mucosas de la vía aérea es para un adulto máximo 120 milímetros de mercurio y para un niño pequeño máximo 80, ¿ya? Uno siempre sabe la presión con la que está aspirando porque aquí hay un manómetro, ¿ya?
Entonces hay que estar atento con la presión, ¿ya? ¿Por qué? Porque no debe ser más de 120 milímetros de mercurio para un adulto y no más de 80 para un niño. Entonces ustedes van jugando con, con la perilla de la presión, que tiene un signo más, un signo menos para ir regulando la presión. Por último, mencionar que lo dijimos de alguna forma, pero ahora hay que decirlo así más directamente. A ver, lo que hacen las máquinas de aspiración es que aspiran. Soy un genio, van a robar los rusos en cualquier minuto, me acabo de decir. Las máquinas de aspiración lo que hacen es que aspiran. Entonces, uno podría tentarse a pensar que vamos a introducir esta conexión directamente al paciente, ¿ya? Y eso no es así. Esta conexión está diseñada para que ustedes pongan la sonda que en forma definitiva va a hacer la aspiración, ¿ya? No están diseñadas para aspirar más que básicamente en un ambiente que es extrahospitalero como un LEAM, un hogar de ancianos, la vía aérea, como nombramos recién, con técnica nasotraqueal, la mayoría de las veces es nasofaringea, ¿sí? No las vamos a conectar a otras cavidades corporales, no vamos a tratar de drenar lo que hay en el estómago, porque en realidad no tiene un efecto directo sobre eso, ¿ya? Ni vía rectal tampoco. La mayoría de estas que acabo de mencionar utilizamos más bien la caída libre, ¿verdad? Como podríamos quizás verlo en otro video, ya en una técnica de enfermería. En relación a la técnica de aspiración de la vía aérea, la técnica de aspiración de la vía aérea se hace con una sonda que es de uso único, que es estéril, que se elimina una vez terminada la técnica, se utilizan guantes y no debe durar más de 15 segundos por vez. Es decir, ustedes caen en la vía aérea, aspiran y no deben quedarse idealmente ahí más de 15 segundos, se retiran y con oxímetro de pulso, saturómetro, van controlando al paciente y que éste recupere los niveles de saturación. Idealmente esto se hace con oxígeno, que uno está apoyando al paciente con oxígeno. Uno espera que se recuperen los niveles de saturación para volver a aspirar. Y eso se da más o menos como al minuto o 2 minutos, ¿ya? Así que tampoco es que uno aspire o se quede largo rato aspirando al paciente en su vía aérea. Eso no se hace. Por último, el último consejo que les puedo dar, que es el mejor consejo que podría darles, es que se lean el manual, ¿ya? Todo lo que acabo de decir básicamente está escrito aquí, ¿ya? Viene en francés, portugués, alemán, chino y por supuesto en español. Leanse el manual. Espero que les haya servido. Les dejo un abrazo y todos mis deseos de éxito en el trabajo que realizamos. Adiós.